Noches, bienvenidos a mi casa. Eh, Agradezco que se encuentren acá, agradezco que estén interesados en el tema. Hoy tengo un tema muy interesante que eh, va a ayudarnos a todos a entrar a un eh, nivel de fe diferente, donde vamos a encontrar muchas herramientas y muchas pautas y mucho aprendizaje para poder eh, utilizar esto de una forma diaria como un estilo de vida para poder entender y practicar la fe que nos ha sido dada como un don de parte de Dios, el cual nos está dando herramientas y muchísimas formas de poder usarla. Y esta noche tenemos ese tema, el tema se llama el poder de tus palabras. Eh, ¿Por qué? Porque en la boca tenemos todo el poder que se nos ha dejado en nuestra lengua y no se ha utilizado de una forma que nos haga bien. Por el contrario, estamos invadidos de información que nos afecta y no nos deja dilucidar lo que podemos hablar de una forma que nos bendigamos y bendigamos a los demás con nuestra boca. Entonces, el tema es un tema que ha sido eh, predicado por el pastor Joseph Prince y este tema eh, es un tema bastante largo, trataré de acortarlo lo más que pueda, pero si no, pues quedaría para dentro de 15 días el terminarlo. Entonces, sin más, y para poder entrar en materia, voy a iniciar. El tema es predicado por el pastor Joseph Prince, se ha traducido, no es un tema que esté en las redes, es un tema que está en los estudios de él y pues lo he traducido y se ha hecho concienzudamente para que logre llegar todo el mensaje como él lo ha entregado. Entonces voy a iniciar. Estoy un poquito bajita de voz, pero eh, creo que me oyen. Entonces, vamos a Marcos 11, que es la base eh, de este hermoso tema. Marcos 11, 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Están hablando de Jesús. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, inicia el pastor Joseph Prince. Es un honor servirles esta noche. Esto es pan de vida de Dios para que comamos. Esta noche creo que Dios nos va a dar algo que nos va a refrescar y al mismo tiempo es algo que nos va a agitar y a conmover y a retarnos a creer a Dios por grandes cosas en las áreas de muchos de ustedes que probablemente han oído que yo ya he enseñado antes. Pero esta noche vamos a recibir algo fresco de Dios, que yo mismo justamente recibí en esta área en particular de verdad.
solo hace unas pocas semanas. ¿Y saben qué? La verdad nunca envejece. La verdad es eterna. No hay tal cosa. Usted sabe, yo usualmente estaba acostumbrado a saber eso, pero ahora nosotros estamos progresando. No hay tal cosa, porque la palabra de Dios es una verdad que necesitamos incluso hoy. ¿Ok? La palabra de Dios siempre está vigente. Voy a leerles el versículo Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Este es un famoso versículo que todos nosotros los que estamos en el mundo de la fe, conocemos, ¿ok? Lo conocemos y estamos bien advertidos de este conocimiento acerca de esto. Porque el testimonio del hermano Hagan, ya he hablado del hermano Hagan, que a la edad de 17 años él estaba muriendo de que tenía un corazón deformado y una enfermedad en la sangre. Entonces, el testimonio del hermano Hagan sabemos que era un gran hombre de Dios que murió a la edad de 86 años. Yo estoy usando este versículo. Yo estoy usando este versículo, la Biblia que usaba él. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de Ananías, quien vino a Baby Jesus para dar su dedicación. El hermano Hagan tomó este versículo que Ananías tenía 80 años y era de gran edad para él poder vivir mucho tiempo. Entonces dice, la Biblia dice que Ananías era de gran edad. Imagínese un hombre de 80 años. Entonces el hermano Hagan tomó eso como ejemplo. Entonces Dios le concedió a este hombre de 80 años y de gran edad, y al hermano Hagan murió a los 86. Y los doctores chequearon su cuerpo y su corazón era muy fuerte. Los doctores dijeron que el corazón era la parte más fuerte de su cuerpo. Y no olviden que él a la edad de 17 estaba muriendo de un corazón deformado. Y no es eso increíble que la misma área que Dios sanó era su parte más fuerte. La parte más fuerte de su cuerpo, y el hermano Hagan se levantó de la muerte basado en el verso de la Biblia que les voy a mostrar hoy. Crea que Dios le dará una nueva luz, perdón. Bueno, voy a retomar, disculpen, la parte más fuerte de su cuerpo, y el hermano Hagan se levantó de la muerte basado en el verso de la Biblia que hoy les voy a mostrar. Crea que Dios le dará una nueva luz de estas imágenes, porque estas escrituras nunca envejecen, y la inocencia de estas escrituras han hecho que muchos de nosotros estemos acá hoy. Han hecho de esta iglesia lo que es hoy por la gracia de Dios. Y no vamos a olvidar que estas palabras no son del hermano Hagan. Honestamente no lo son en absoluto. Jesús escribió estas palabras. Jesús habló estas palabras. ¿Entendieron? No fue el hermano Hagan, perdón, pero él dice así. No son del hermano Hagan. Son Marcos 11, 23. ¿Está bien? Y Marcos está citando a Jesús en Marcos 11, 23, quien habla acerca de esto. Jesús fue hacia la higuera y fue hacia unas plantas de palmas. Lo digo porque lo muestran en algunas versiones. Y buscaba la higuera que en Israel da un fruto. ¿Ok? Pero antes de irse y de marcharse, vio que no tenía fruto. Eso significa que solamente vio hojas. Y si ve las hojas y no hay fruto, es lo primero que hay que arreglar y componer. Un tipo de atadura, el primer fruto. Él vino a la higuera y la vio con hojas. Y tal vez esperaba encontrar fruto y no lo encontró. Y entonces Jesús maldijo la higuera diciéndole esto. Ningún hombre coma fruto de ti, ni ahora ni nunca. Y en un profundo sentido,
En el sentido espiritual, él estaba maldiciendo la raíz del sistema religioso hebreo, la ley, en la cual Israel seguía dentro. Porque no olvide que nuestros padres, Adán y Eva, que cayeron en el jardín, ellos mismos se vistieron con hojas. Por lo tanto, esas hojas eran imágenes de una autojusticia, esfuerzo de hombres y una autojusticia sin sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios mismo no acepta la cubierta. No es aceptable porque el hombre la provee sin sangre. Y Dios fue la primera persona en matar animales en sacrificio por el pecado. Y Dios cubrió a Adán y a Eva con ropa de piel. ¿Qué significa una cubierta con sangre? Fueron cubiertos con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cubrirse ellos mismos es hacerse una autojusticia. Entonces Jesús maldijo la higuera, por lo tanto, la autojusticia es una maldición. Cuando él maldijo la higuera, la Biblia dice que nuestro autoesfuerzo no puede traernos a un lugar de fe. Es por eso, por lo que la Biblia dice que la ley no es de fe. El esfuerzo de hombres es la ley y presupone el esfuerzo de hombres que ese esfuerzo no es de fe. Entonces, para entender fe, debemos entender que si usted está aún en su autojusticia, para obtener un lugar de justicia delante de Dios por medio de la ley, está bajo su propio esfuerzo y está bajo maldición. Está bajo el sistema religioso y su fe no puede operar en estas escrituras. Jesús maldice la higuera, ¿entienden? ¿Está claro? Vamos a ver más adelante y nada se ve que pase superficialmente a la higuera cuando Jesús la maldice y Jesús maldijo la higuera diciendo, yo te maldigo pequeña higuera, y él no usó una sola palabra de maldición, él no lo dijo, él no le dijo, yo la maldigo, solamente le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ningún hombre coma de ti, ni ahora ni nunca. Él no dijo te maldigo. Ahora, esto es interesante porque más tarde Pedro dice, la higuera que tú maldijiste. Entonces, hablando de hecho, habló una cantidad de maldición, aunque no utilizó la palabra maldecir. Entonces vamos a empezar en el mismo próximo día que Jesús maldijo la higuera, el siguiente día, el verso 20. En la mañana ellos vieron que se había secado desde las raíces. ¿Secado desde dónde? Desde las raíces. Ahora entonces el siguiente día se secó. El día anterior Jesús maldijo la higuera y nada se ve que pase superficialmente, pero algo comenzó a pasar. ¿Dónde? En las raíces. Y en el mismo siguiente día van pasando después de 24 horas, Pedro mira la higuera que Jesús maldijo y él dice, él notó algo se ha secado desde las raíces. Y Pedro recordando le dice al Señor, a Jesús, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y una vez más Jesús no había dicho, yo te maldigo. Él no usó esa maldición, él nunca dijo te maldigo. Ningún hombre dijo, perdón, y él dijo, ningún hombre coma de ti, ni ahora ni nunca. Es lo mismo que una maldición. Para nosotros es la misma cosa. Usted sabe, dígale a su hijo pequeño, usted para siempre, usted me está matando. O sea, cuando los padres le dicen a los hijos, oiga, usted me está, o le dicen alguna cosa, dice, usted está poniendo una maldición sobre su hijo. Debemos estar advertidos siempre. Es como por siempre. O sea, cuando utilizamos la palabra siempre o nunca, tal vez puede ser mucho tiempo. Por ejemplo, nunca se ve cosas buenas que que le pasen a esta familia. O yo nunca he visto que en esta familia gane un premio. O yo nunca, o yo siempre. Cuidado con ese nunca y siempre. Puede ser muy largo tiempo. Y ahora una vez más Jesús lo dijo. No el hermano Hagan, sino Jesús les contestó a ellos. Tengan fe en Dios. Literalmente en el griego dice, tengan la fe de Dios. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el griego dice, tengan la fe de Dios, en el original en griego. Tengan esa clase de fe.
Y Jesús dice, de cierto os digo, cualquiera que diga esa montaña. Ahora, la palabra cualquiera, eso nos incluye a todos nosotros, no solo a los pastores, no solo a los líderes, no solo a los diáconos. ¿Eres tú cualquiera? Y no me refiero a esa clase de cualquiera, obviamente. Tú nunca vas a contestar. Estoy hablando de cualquiera. Jesús dijo, cualquiera que diga a esa montaña, sé removida y échate al mar. Y si no tuviere duda en su corazón, pero creyera en esas cosas que dice, le será hecho. Pero el que cree en esas cosas que dice, le será hecho. El que cree en esas cosas que dice, lo que diga, le será hecho. El que cree en esas cosas que dice, le será hecho. Pero el que cree en esas cosas que dice, le será hecho. Y sigue haciendo énfasis el pastor. Pero el que cree en esas cosas que dice, le será hecho. El que cree en las cosas que dice, le será hechas. Él va a tener cualquier cosa que diga. Ahora, cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Eso significa bueno o malo. Él va a tener cualquier cosa que diga, buena o mala. Jesús no dijo las únicas cosas buenas que tú digas, las vas a tener. No, él dijo que él va a tener cualquier cosa que él diga. Por lo tanto, te digo a ti, las cosas, cualquier cosa que pidas cuando ores, creed que tú lo habéis recibido y crees y tú lo obtendrás. Una vez más, vamos a volver a repasarlo, porque vamos a Marcos 11:23. Porque de cierto os digo. Porque de cierto os digo. Me están diciendo que hable más duro. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice que diga, le será hecho. Jesús dice, vamos a contar el número de veces que Jesús dijo la palabra decir. ¿Vamos? Ahora vemos la primera parte donde dice, de cierto os digo, esa no es parte de esto, porque él está diciéndoselo a ellos. Ok, cualquiera que dijere primera vez que aparece, cualquiera que diga, esa es la primera vez que utiliza la palabra, diga primera vez. En esa montaña, y no hay la palabra decir, sea removida y sea echada al mar, y si no tuviera duda en su corazón, pero creyere esas cosas que dice, aparece la segunda vez, y tendrá cualquier cosa que diga, tercera vez. Entonces Jesús mencionó diciendo la palabra decir 3 veces, y cualquier mención de creer solamente fue una vez en ese verso. Y aún la iglesia ha enfatizado en el creer y excluye la palabra decir y no enfatiza en decir, pero Jesús está enfatizando decir 3 veces y creer una vez. ¿Usted sabe por qué? Porque cualquier cosa que usted diga, el tiempo suficiente, usted la va a creer. ¿Conoces a gente que dice mentiras por largo y un larguísimo tiempo hasta un punto que ellos mismos se creen sus propias mentiras que ellos dicen? Ellos realmente se lo creen. Por ejemplo, ellos dicen, mi casa vale 3 millones, pero realmente solamente cuesta 1 millón. Bueno, cualquier cosa. Y por larguísimo tiempo ellos se mantienen diciendo eso. Y ni siquiera se lo creen, pero lo dicen. Y le dicen a su esposa, amor, no es así, cuesta 3 millones. Y él se cree la mentira porque él lo ha venido diciendo por muchísimo tiempo. Y el Señor nos está dando una llave acá para la fe, que si tú deseas cualquier cosa que digas, pasará en tu vida. Y déjeme parar acá y decir esta cosa, porque si sigue por ahí, derecho, usted tendrá diferentes personas o diferentes grupos de personas teniendo diferentes ideas acerca de estos versículos. Y lo sigas diciendo en tu vida y lo mantengas diciéndolo y lo vas a tener y pasará. Y lo repito, para la fe,
que si tú deseas cualquier cosa que digas y lo sigas diciendo en tu vida y lo mantengas diciéndolo el suficiente tiempo, lo vas a tener, va a pasar. Déjeme parar aquí y decirle que tú tienes, perdón, aquí se me como que repetí esto. Entonces, dice, esto no lo está diciendo un profesor de fe o alguna persona bien conocida, lo está diciendo Jesús mismo. La cabeza de nuestra iglesia, nuestro Salvador, quien nos ama y quien se dio a sí mismo por nosotros. Él dijo, cualquiera que diga y no dudare, pero que creyere lo que él dice, eso va a pasar. Él va a tener cualquier cosa que dijere, amén. Por lo tanto, si realmente le creemos las palabras a nuestro Salvador Jesús, nosotros veremos lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Si usted dice algo por mucho tiempo y cree lo que está diciendo, lo que usted diga va a pasar. Jesús dijo, él va a tener cualquier cosa que él diga. Jesús no dijo, él va a tener cualquier cosa que tú desees. No, él dijo, tú tendrás lo que tú digas. Nosotros le empujamos todo a Dios y Dios nos empuja todo a nosotros. Porque no, ¿por qué? Porque nos hemos unido a Jesucristo y somos uno en Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Usted ve, iglesia, usted tiene que entender una cosa. Sus palabras, usted las debe respetar. Sus palabras cargan poder. Y esto, tú sabes esta enseñanza, déjeme decirle esto, no es solo una palabra de enseñanza de fe, es la Biblia. Esto está escrito en la Biblia. Y el diablo nota que estas verdades transforman vidas y que esto toma poder de sus manos. O sea, cuando nosotros tomamos, esto es una parte mío, el control de nuestra boca, le estamos quitando al diablo el poder que tiene sobre nosotros en nuestros pensamientos a pensar todo lo contrario. Y cuando nosotros tomamos esto, el diablo nota que esas verdades pueden transformar nuestras vidas. Y esto, ¿qué pasa? Que nosotros tomamos el poder de lo que él tiene en nuestras manos y lo pone de nuevo en las manos de la iglesia. El diablo no quiere estar perdiendo el control de su vida. Entonces volvamos otra vez a esta enseñanza. Aún ministros bien conocidos en el mundo de la fe vuelven a decir esto. No, yo no creo eso. ¿Y tú sabes qué? Eso no me pasó a mí. Hay gente que usualmente cree así, Pastor Prince. Lo que usted está enseñando hoy, yo lo conozco y lo uso. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir con esto? Yo lo usaba, lo uso en los años 70, en los años 80 y no le funciona ahora. ¡Ey! Esta es la Biblia. Y les digo a ustedes, esta es la palabra escrita en la Biblia. Eso no lo es, como dice él, no lo escribió un profesor, lo escribe literalmente Marcos y lo habla literalmente Jesús. Y cuando Jesús dijo esto hace 2000 años, esta es la misma verdad de hoy. Esta misma verdad de hace 2000 años es la misma verdad hoy. Jesús dijo, si tú crees lo que dices va a pasar. Amén. La mayoría de nosotros estamos diciendo una cosa equivocada. Pastor Prince, ¿usted cree que nosotros realmente creemos en eso? Ah, sí, yo solamente lo creeré de una forma y veré qué pasa. O sea, lo pueden interpretar de diferentes formas, pero lo que el Señor dice es que lo hablemos. Hay mucha mímica de Prince, digamos, haciendo como una especie de copia de lo que dicen los creyentes en su iglesia. Entonces aquí dice Pastor Prince, yo solo la tomo como es. Bueno, pues hablemos por un momento. ¿Qué significa que la hablas como es? Bueno, yo la veo así, la veo así. Usted dice qué significa básicamente cuando la ve, con nada más, porque cuando la ves puedes engañarte. Hay gente que saltan a nadar a una piscina porque la vieron que era poco profunda, pero es profunda y ellos no pueden nadar y se mueren. ¿Por qué? Confíe en mi iglesia. Si va por lo que usted piensa acerca de esto, pero la forma en que lo ve está basado en su propio conocimiento. O sea, no nos debemos basar en lo que nosotros creemos, sino en lo que está escrito, en lo que dejó Jesús escrito. Y dice que nuestro propio conocimiento es muy limitado, pero si usted va por la palabra de Dios, su sabiduría es ilimitada. Y yo prefiero a Dios, ¿no le parece?
Algunas personas temen decir estas cosas positivamente porque ellos tienen miedo de estar mintiendo. Y yo te puedo decir, yo estoy sana. Yo lo puedo decir, estoy sanado. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios dijo que por sus llagas yo he sido sanada. ¿Sabe usted cómo Dios miró a Abraham y le dice, te estoy llamando padre de multitudes? Es aquí donde no hay ni siquiera, Dios lo dice cuando no hay ni siquiera un niño. Y será a través de Sara. Y Dios lo llama a él Elfa Abraham en el original, que quiere decir padre de muchísimos. ¿Dios está mintiendo? No, Él está llamando las cosas que no son como si fueran. Y Dios no lo deja en confusión, sino que Dios ve los resultados finales. Dios llama las cosas que no están al presente como si estuvieran realmente pasando. Amén. Y Dios quiere que usted haga lo mismo. Dios llama a su cuerpo que está bien cuando está enfermo. ¿Estás oyendo, iglesia? No hay, no hay nada de antiético en esto que estamos hablando. Y aquí podemos ver a un médico en Luisiana que hace algunos años este cirujano salió con este tipo de, el médico estaba utilizando esto que estaba hablando Jesús sin ser cristiano. Y él era un médico titulado y les decía a los pacientes, hable a su cuerpo para obtener sanidad. Hable a su cuerpo y obtendrá sanidad. Y él dice esto aún a sus pacientes que sufren de alta presión sanguínea. Él instruye a sus pacientes. No crean que él es cristiano, pero él instruye a sus pacientes a decir sobre su cuerpo, mi presión sanguínea es de 120/80, lo cual es normal como presión sanguínea. Y él dice esto, que si lo instruye y dice esto todos los días, un número de veces, diariamente, y después de algún tiempo, él encontró que el cuerpo responde. El cuerpo responde. Y él dice que no importa si el paciente entiende 120/80, aun si la presión es diastólica o sistólica. Eso realmente no importa. Lo que importa es que el paciente haga su confesión o haga su ejercicio de repetirlo y el cuerpo entiende y el cuerpo responde. Y los otros pacientes con diabetes se les dice a ellos, si los instruye a ellos a decir cada día un número de veces, mi páncreas segrega la cantidad apropiada de insulina, mi páncreas segrega la cantidad, y él dice que no importa la cantidad de veces que tú lo digas, lo que importa es que pasado un tiempo el paciente se ve que ha sanado su páncreas. Solo sabe que está ahí y no importa ni siquiera que el paciente sepa dónde está el páncreas. Su cuerpo entiende qué es la insulina y lo que hablamos, el cuerpo responde. En el libro de Santiago dice, y esto es importante, Santiago 3:3, porque esto nos da una pauta de lo que estamos hablando. Dice Santiago 3:3, si cualquier hombre es capaz de manejar su lengua, es capaz de manejar todo su cuerpo. ¿Tú realmente crees eso? Está escrito en la Biblia. Ahora, bueno, tú debes decir, bueno, claro que yo lo creo, esa es la palabra de Dios, Pastor Prin, es la Biblia. No, yo no te pregunté eso. Yo quiero saber, ¿tú realmente crees eso tú mismo? No me digas que porque está en la Biblia. ¿Tú realmente crees eso tú mismo? ¿Realmente que aún un hombre que sea capaz de controlar sus palabras, la Biblia dice que el hombre que es capaz de controlar su lengua, controla todo su cuerpo? Bueno. Eso significa que controla sus riñones, su hígado, su corazón, su presión sanguínea, todo. ¿Realmente crees eso? ¿Lo crees realmente tú mismo? No porque está en la Biblia, sino por usted mismo. Usted cree que las palabras que Jesús dijo, porque Jesús es el hombre de la verdad. Jesús es la misma verdad. Él es la verdad misma. No solamente el hombre de la verdad, Él es la misma verdad. Y Él dijo que si tú crees lo que digas que va a pasar, va a pasar. Amén. Y tú no tienes que oír a otro necio, otra gente religiosa, tratando de decirte las cosas de otra manera. Tú sabes que Jesucristo mismo dice esto. Amén. Entonces este doctor tropieza con un camino de verdad y ni siquiera es creyente. No creo que lo es. ¿Ok?
Él habla que si usted le habla a su cuerpo el suficiente tiempo, su cuerpo va a responder. Vamos a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que toda una nave grandísima como el Titanic es movida por un pequeño timón y su timón es la lengua. ¿Tú realmente crees eso? Ahora voy a decirte que la mayoría de la gente no cree eso. En el libro de Proverbios, el libro y el libro de la sabiduría, tenemos una cantidad altísima de número de veces y la frecuencia es fuera, la frecuencia es palabras, labios, lengua, boca, palabras, labios, lengua, boca. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Realmente tú crees eso? Pastor Prince, claro que lo creo. Está en la Biblia. No, no, no. ¿Realmente tú crees eso por ti mismo? ¿Usted piensa que la Biblia está tomando un punto de licencia para pecar? Definitivamente hay vida en el poder de la lengua. ¿Y usted sabe qué? Esto realmente es lo que significa la vida. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Usted cree realmente que esta mención es para sacar un fruto de su boca? ¿Realmente usted cree eso para usted mismo? Está lleno en el libro de Proverbios este dicho, en la lengua está la vida y la muerte, en sus labios. ¿Usted realmente lo cree? Ahora les diré esta verdad que vino y está fresco, para mí realmente fuerte. Y va a dar Prince un testimonio que le pasó a él que me pareció muy interesante porque yo tuve una experiencia con mi hija también, pero esto es más fuerte porque pues ella tenía solamente un puntico acá, pero él tenía un lunar en el cuello. Entonces les voy a contar qué pasó, dice. Para mí realmente es fuerte. Hace unas semanas que pasó esto. Por un número de años yo había tenido un lunar en el lado izquierdo de mi cuello. Mi esposa sabe esto y mi gente que está realmente a mi lado, mi diácono, cuando me ponen todo esto que usted sabe, speakers y estos equipos sobre mí, micrófono y todo esto, y yo no quería que lo pusieran sobre mí. De todas maneras, realmente me costaban y ellos veían que había un lunar acá sobresaliendo. Y no me gustaba, era feo. Pastor Prince, ¿qué más hay que saber de nuevo? Entonces dice, y estaba ahí mismo en ese lugar donde ponen el aparato y podían verlo y no me gustaba. Y lo había tenido durante años, pero ahora realmente me molestaba. Hasta este año era alrededor de esa área donde ponían ese aparato. Pero mi diácono lo veía y era algo grande y se veía que estaba creciendo en el lado izquierdo de mi cuello. Pero por primera vez en este año yo pensé, esa es mi montaña. Entonces dije, yo hablo sobre la montaña. Jesús dijo, háblale a la montaña. Pero Dios dice, háblale a la montaña. Y nosotros le hablamos a Dios acerca de la montaña. Y Dios dice, yo te dije que le hablaras a la montaña. Y le hablamos a Él. Él no es la montaña. Usted puede buscar por sabiduría, pero usted no fue a hablarle a la montaña, ¿cierto? Vea, iglesia, usted debe entender que usted tiene autoridad espiritual en Cristo. Iglesia, usted debe entender que usted tiene autoridad espiritual en Cristo. Autoridad significa que es delegada. Usted no va al comandante en jefe y le dice, señor, yo fui a la ruta y no sé qué hacer allá porque usted no está ahí. Usted es policía, le dice el comandante. Sí, señor. Lo entrenaron, sí, señor. Entonces vuelva allá y ponga sus manos. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? La gente que ha estado en servicio militar. Y vuelve el policía y dice, 3 veces yo he venido otra vez y eso me queda demasiado grande. Y vuelves a la oficina de tu jefe y dices, jefe, me quedó, no puedo, es muy grande. Y dice, y la autoridad está ahí. Está haciendo una referencia como Dios, vamos a Dios y le decimos, Señor, mira, no pude con esto, pero nosotros tenemos una autoridad delegada espiritual. La autoridad está ahí delegada y debemos usarla. Y si no la usamos, nada va a pasar. Pero ¿cómo la debemos usar? Hablando. Puedo tener un buen amén, nada va a pasar. Cualquier cosa como esta, señalando el lugar por primera vez, me molestó. Y mirando al espejo y vi el lunar y le dije al lunar, lunar, seas sacado desde tus raíces y seas plantado en el mar y muy lejos abajo del mar en el nombre de Jesús.
te maldigo desde tus raíces en el nombre de Jesús, remuévete y sécate abajo y sé sanado en el nombre de Jesús. Y nada pasó. Y estuve mirando en los siguientes días y nada se ve qué pasó. Yo hice esto un poco sí, un poco no durante unos meses. He pasado un año y lo dejé allí por años. Yo hice esto por un número de veces por meses y no todo el día, pero lo hacía cada vez que lo recordaba, mirando al espejo y viendo el lunar. Yo te maldigo desde tus raíces, sécate y cáete y sé removido en el nombre de Jesús. Después de eso ya me molesté con ese lunar y solo iba con eso en mi camino. Pero ¿qué pasó con esto? Hace 2 semanas, estando aquí, les dije que tomaran la comunión. ¿Recuerdan eso? Estaba parado acá enfrente de todos ustedes. Imaginé que Jesús estaba parado frente de ustedes tomando el pan y diciendo, tomen esto, este es mi cuerpo. Entonces lo que hice fue, sostengan el pan especialmente para obtener esto por primera vez. Está bien, yo no hablé esto en alto, yo no les iba a decir esto a ustedes en alto, eso no es su problema. Entonces, especialmente lo tomé y solo me lo comí y vino el lunes, al otro día, el lunes, y pensé, y lo toqué y estaba doliéndome. Y miré en el espejo y estaba seco y más pequeño y doloroso. Entonces yo solo lo ignoré y quise ir al doctor. Pasó por mi mente, pero solo lo ignoré. El martes estábamos hablando con mi esposa, yo tenía una voz dentro de mí, decía, mira el lunar. Y estaba cerca a un espejo y vi en el espejo y lo toqué y no lo pude encontrar. Eso fue hace 2 semanas. Había estado allí por años. Ahora ni yo veía nada. Esto fue un testimonio que da el pastor Joseph Prince. Él desarraigó ese lunar. Pero esto lo podemos usar para situaciones, lo podemos usar para situaciones de carencia o para situaciones de enfermedades, donde nosotros estamos en la autoridad espiritual que nos dejó el Señor Jesucristo y damos órdenes según las instrucciones que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que digamos, digamos. Y si tenemos y sabemos que tenemos autoridad, será hecho. Entonces dice, esto es para la gloria de Dios, todo el mundo aplaude. Y bueno, dice, yo no lo boté, probablemente fue plantado en el mar, en algún sueño ahí mismo, no sé. Pero el punto que traigo acá puede no haber pasado en 24 horas, puede no haber pasado en 48 horas, puede no haber pasado en un mes. Pero ¿saben qué? Pasó finalmente. Si nunca pasa un año antes, yo nunca hubiera tomado esa autoridad. Por eso, amén, y finalmente pasó. Es importante y esto es que tengamos en cuenta la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahorita viene otra revelación que es muy importante para que ustedes sepan ustedes dónde están sentados y por qué razón nosotros tenemos autoridad. Les contaré un testimonio de muchos que tengo en mi vida. La iglesia debe entender cuando yo vi eso, estos son verdades, lo sé, pero Dios nos trae a casa otra vez diciendo esto. Bueno, esta es la verdad de Dios, despierte, esta es la verdad. ¿Usted realmente lo cree? ¿O solo usted piensa que porque está o solamente usted piensa en lo que está en la Biblia? Palabras de bendición son como miel, dulcemente que vienen a sanar los huesos. ¿Usted realmente cree en la sanidad de sus huesos? Hablando palabras de bendición. ¿Usted realmente cree que la Biblia dice como suena en Salmos 103? Dios satisface nuestra boca con buenas cosas, renovando nuestra juventud como las águilas. Y aún Dios nos satisface llenándonos nuestra boca con buenas cosas. Ahora, el chisme, mala cosa, no es una buena cosa. La palabra de Dios, orar, aún orando y gente orando, alabándolo a Él, hablando la palabra de bendición, de salud, animándole. Usted está renovando su juventud. Dios se satisface y usted está satisfecho con las buenas cosas en su boca. Dios no se satisface si usted está hablando chismes, malas cosas o hablando mal de la gente. No. Tú te satisfaces hablando buenas cosas de que tu juventud es renovada como las águilas, significa que es una literal renovación, porque el águila cuando se pone vieja y literalmente y físicamente renueva su juventud y su cuerpo se pone joven como un cuerpo, como el cuerpo anterior. Amén.
Yo supe que las águilas, estuve investigando las águilas, cómo se rejuvenecen, porque yo quería saber si esto que era verdad, y entonces investigué en Wikipedia cómo las águilas viven más aproximadamente 70 años y ellas llegan a los 40 y ya están con las alas muy pesadas y con el pico también muy débil y las uñas de las garras ya no acarran las presas. Entonces ellas tienen dos opciones, la una morir y la segunda irse a rejuvenecer y ellos se demoran 150 días rejuveneciendo, se van y se retiran a un lado de la montaña donde no las vayan a atacar y ellas se tienen que quitar el pico y dejarse caer las uñas y las plumas. Y es un proceso de 150 días. Y después le sale el pico, le salen las uñas y las plumas de nuevo y vuelven ellas a salir a cazar con con sus nuevos picos, alas y garras. Entonces es un rejuvenecimiento. Ellas ya pues tienen más experiencia y por eso es que son tan experimentadas después de eso. Entonces, es una maravillosa combinación. Recuerde, iglesia, recuerde que la autoridad que nosotros tenemos, y esta es la llave para poder sobrepasar cualquier miedo. Usted debe entender cómo Dios nos ha ordenado ser. Usted sabe, todos nosotros somos pecadores antes que Cristo nos encontrara. El amor de Dios es como el amor de Dios es como la Biblia lo dice, Dios es rico en gracia, Dios nos ama como el gran amor que ha tenido por nosotros, que un día en pecado Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí viene revelación, pongan atención. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué pasó? Cristo murió en la cruz, ¿sí? En la más maravillosa manera, más allá de la naturaleza y comprensión humana. Pero ¿por qué sabemos que estamos unidos? Sabemos que lo que la palabra de Dios declara es la verdad, ¿cierto? Que Dios nos puso a usted y a mí en Cristo colgados en la cruz. Todos nosotros estábamos crucificados en Cristo. Vamos a leer esto porque esta es la parte, Prince no lo tiene ahí, pero yo lo saqué porque esto es una revelación que el Señor nos está dando para que sepamos dónde estamos nosotros y por qué tenemos esa autoridad espiritual. Gálatas 2:19. Pues mediante la ley yo morí a la ley. Por favor, mueran a la ley. No se condenen, no se sientan culpables, etcétera. A fin de vivir para Dios. Morimos a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Entonces, la palabra dice que usted ha sido crucificado con Cristo. Yo he sido crucificada con Cristo. Usted ha sido crucificado con Cristo. ¿Ya? ¿Entendió? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si por la justicia, y si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Colosenses 2:12. Mire, quiero que sepa que usted fue crucificado en Cristo. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Dios nos puso en Cristo, entonces cualquier cosa que le pasó a Cristo, nos pasó a nosotros. Este es el gran amor de Dios y cuando Cristo murió, morimos en él y todo hombre, y entonces en Cristo fuimos resucitados en la muerte. Lo fuimos, estábamos en Cristo. Bien. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí les voy a comprobar bíblicamente por qué nosotros fuimos crucificados. Y mire lo que dice acá. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. La Biblia dice que Dios se apresuró a levantarnos juntos con Cristo. Entonces Dios nos levantó a Cristo, nos levantó o levantó a Cristo por encima de todo principado, muy, muy, muy arriba. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, este versículo está en Colosenses 2:4, para que por favor ustedes lo miren. Fuimos crucificados, sepultados, resucitados y nos hizo sentar en lugares celestiales. Por favor, esta es la revelación. Por eso usted tiene autoridad. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Colosenses 2:6. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros y en Cristo Jesús. Colosenses 2:4-7. De todo, entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que entender que todo lo que le pasó al Señor Jesucristo en el momento que nosotros lo recibimos, se nos imputó por fe. Él murió por nuestros pecados, pagó. Él fue sepultado y nosotros con Él. Él fue resucitado y nosotros con Él. Y Él fue sentado en la diestra de Dios y nosotros con Él. Ya sabe, porque usted tiene autoridad. Y mire dónde está el Señor Jesucristo. Y les quiero repetir esta parte, porque esto es la parte, digo yo, que es fundamental. Y juntamente con Él nos resucitó, Colosenses 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Ha pensado en eso? ¿Usted está sentado en dónde? En la diestra. Vamos a seguir para que yo más adelante le diga dónde usted está sentado exactamente. Y dice, de todos los principados es arriba, arribísima, por encima de todos los poderes y dominios. Dios hizo a Jesús finalmente sentarse en su diestra, a la diestra de todo el universo. Es la mano derecha de la diestra del poder. Es un lugar, es el lugar más poderoso del universo, de todo el completo universo. La diestra de Dios y Jesús se sentó allí. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en su trono, en lugares celestiales. Estamos sentados en el trono de Cristo. Ya sabe usted por qué usted tiene autoridad espiritual y sus palabras tienen tanto poder. Bueno, ahora iglesia, oiga cuidadosamente. Y este es muy importante, otro versículo, por eso también es revelación. Váyase a Eclesiastés 8:4. Y ahora, iglesia, oigan cuidadosamente, cuando el rey está en su trono, cualquier cosa que él decrete se lleva a cabo. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Quién es el rey de reyes y el señor de señores? Oigan eso, muy claro. No se nos ha hablado, pero esa es la verdad y está escrita en la Biblia. Y como dice Prince, está escrita en la Biblia. Yo la creo porque está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Pero la creo yo? ¿O la creen ustedes? Cuando el rey está en el trono, cualquier cosa que él decrete se llevará a cabo. Y eso es porque la Biblia dice
lo que está en el libro de Eclesiastés 8:4. Cuando la palabra del rey es allí, hay poder, es ley. La palabra del rey es ley. No estamos hablando de la ley que se le dio a Moisés, estamos hablando de que cuando un rey da una orden, eso se cumple. Y ahí es donde usted empieza a tomar autoridad y mucho cuidado con lo que está hablando, porque aquí es donde nosotros tenemos que tomar control de lo que estamos hablando y lo que estamos pensando. Y aquí es donde nos vamos a encontrar finalmente con ese viejo yo que toca dejar atrás y renovar el entendimiento. Y las cosas viejas van a empezar a pasar y van ahora todas a ser hechas nuevas. ¿Nosotros nos colocamos a nosotros mismos en el trono? No, no lo hicimos. Somos todos nosotros receptores de su gracia y favor. Él nos tomó de cuesta abajo y nos sentó a nosotros entre príncipes, reyes y sacerdotes. Ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros. Pero allí nosotros estamos arriba, no por ningún maestro religioso. Te lo digo, por el contrario, estamos allá arriba en el trono con Cristo por Cristo. Y esto es una falsa humildad con algún orgullo. No es nada de orgullo, ni caer en falsedad o alguna falsa humildad diciendo, ay, no, solo somos pecadores salvos. Eso es todo lo que somos. Nosotros somos y estamos en este mundo y uno de estos días Él vuelve por nosotros y mientras tanto solamente esperemos. Él vuelve en nuestros días, sí, el Señor va a volver, pero no se ponga en una actitud de falsa humildad. Póngase en la actitud por la cual el Señor Jesucristo murió y usted fue crucificado con Él en Cristo, fue bautizado, fue levantado, resucitado con Cristo y fue sentado en lugares celestiales en Cristo. Y usted dice que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad se le dio a Él y Él está por encima de todo dominio y principado. Hable como rey y no como un falso, con esa falsa humildad. Ay, no, es que, ay, no. Empiece a tomar esa posición en Cristo y esa autoridad para que usted sepa dónde y quién es. El Señor hizo esta obra para que usted se sentara con Él en Cristo y usted está sentado con Él en Cristo. Esas ideas de esa falsa humildad vienen de los incrédulos y a Dios no le gusta el incrédulo, porque es la obra del Señor Jesucristo hecha y usted estaría diciendo, no, es que eso no es así, no, pero el Señor sí la hizo. El Señor nos recogió, como dice Prince, cuesta abajo, ya son las 9 y tengo solamente 20 páginas de 35, yo creo que no voy a terminar. Pero bueno, esa es la situación que nosotros tenemos que empezar a entender. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y no tenemos que andar con esa actitud, ay, de humildad. No, es que somos cristianos y es que, ay, no. Tome la autoridad que el Señor ganó con la sangre en la cruz. Él lo ubicó a usted en el trono, no fue usted quien se puso ahí. Nadie más lo puso ahí, el Señor fue el que lo puso. Respete esa posición que el Señor Jesucristo ganó con la sangre, con su sacrificio. Y usted tiene autoridad ahora para hablar y mandar todo lo que usted quiera ejercer y necesite y pueda hacerlo por la fe que el Señor nos ha colocado ahí. Entonces, al Señor no le gustan los incrédulos, dice, le estoy diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. En Dios tenemos la creencia que cualquier cosa que le pase a Cristo nos pasó a nosotros. Nosotros estamos sentados en Cristo, en el trono, por lo tanto, usted tiene que estar cuidando sus palabras. Acá hay cuando el pastor Prince hace unas mímicas de cómo le habla a los incrédulos, dice, bueno, pastor Prince, usted sabe que esta es la palabra. Pero esto no es suficiente, yo solía creer, pero usted sabe qué, yo ya no creo eso más. Dice, también está en lo correcto. Yo no creo que mis palabras vayan a pasar. Dice, di, eso es suficiente tiempo. No creas. ¿Y sabes qué? Estarás correcto. En su vida no pasará,
porque Jesús dijo, si tú crees algo que tú dices, tú lo tendrás. Si usted no lo cree, pues no lo va a tener. Y si tú dices que no lo creo en el poder de la palabra, tú estás correcto. Es a usted el que tiene que preocuparle si no le va a pasar. Pero usted sabe que son buenas cosas para usted lo que le espera. Todo lo que usted diga, eso va a pasar. Ay, pero yo no creo que esto me pase a mí. Pues entonces usted está correcto. Tanto como usted lo diga, eso mismo va a pasar. Esa es mi confesión, que todas las cosas buenas vienen a mí. Y yo sí creo que van a pasar. ¿Están oyendo, iglesia? Porque yo aprendí algo del Señor, que lo que su vida, que lo que su vida es, no lo dejó para después. Estoy diciéndole a Dios que no le creo, pero Dios quiere fe. Y hay algo importante acerca de la fe, y es que Dios se enfoca sobre usted. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he visto gente que no son gente vieja realmente, y su carácter y su fe en Dios son grandes, y grandes cosas les pasan a ellos. Y usted sabe que el carácter sigue después, y no es verdad que el buen carácter trae buenas bendiciones a la vida. No es verdad, simplemente no es verdad. Ahora ustedes todos quieren un buen carácter, sí, pero arriba de todo eso está el poder creerle a Dios, el solamente creerle a Dios y confiar en Él, está por encima de su carácter. ¿Puedo tener un buen amén? Bueno, pues esto que les estoy diciendo, ya son las 9, voy a seguir adelante un poco. Realmente el énfasis aquí es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Y que cualquier cosa que tú lo digas, si tú lo crees el suficiente tiempo que tú lo digas, tú lo vas a tener. Entonces, Pastor Prince, usted sabe que tiene que entender una cosa, usted está sentado bajo el trono y cualquier cosa que usted diga va a pasar. Entonces, Jesús dijo, de acuerdo, se haga de acuerdo a tu fe. Yo desearía que lo hubiese dicho de acuerdo a mi voluntad. Todos nosotros estaríamos en el cielo hoy, pero por alguna razón Dios tiene un increíble respeto por su libre elección y todo lo que usted cree, porque lo que usted cree de acuerdo con su fe le pertenecerá a usted. ¿Usted no cree que funciona? Está correcto, tan lejos como usted llegará como lo que usted crea. ¿Usted cree que funciona? Pues está correcto, llegará tan lejos como usted lo crea. Asegúrese de que usted cree lo correcto. Si usted no cree lo correcto, le diré esto, comience a decir la cosa correcta, porque Jesús enfatizó el decir más que el creer. ¿Está oyendo, iglesia? Alguna gente, usted sabe, a través de los años, pastor, usted conoce a algunas personas a través de los años y ellos son negativos. Usted conoce a algunos seguro. Sí, es así como hablan. Yo solo siento que Dios no oye mis oraciones, perdón. Yo solo siento que Dios ni siquiera creo que me oye. Y mi oración es como si Dios me dijera, no vengas otra vez. Yo no siento que Dios oiga mi oración. Entonces ellos solamente dicen eso y en cualquier sitio donde estén parados lo están diciendo y están diciendo algo malo siempre contra Dios. ¿Y saben qué? Están correctos, porque todo lo que usted diga creyendo le va a pasar. Entonces usted no puede estar orando y diciendo, ah, ¿será que Dios va a contestar mis oraciones? Dios va a contestar sus oraciones y Dios está oyendo sus oraciones y la oración del justo puede mucho y el Señor está atento a las oraciones de los justos. Yo creo, yo lo creo, yo lo he visto. Entonces es muy importante que usted esté corrigiendo lo que usted está creyendo. ¿Cómo? Hablándolo, diciéndolo. ¿Por qué? Porque usted siempre va a estar correcto. Siempre va a estar correcto. Si usted no lo cree, eso le va a pasar. Y si usted lo cree, eso le va a pasar. Si usted no cree cuando usted ora, así será. Pero hablando lo que una gente, pero no hablando lo que una gente negativa dice, palabras negativas que usted cree. Esté seguro. Y mire, aquí hace un ejemplo, dice, la humanidad es así. Aún en la iglesia hoy está programada para ser negativa. Aún los cristianos. Ellos creen en lo negativo. Ellos creen más en lo negativo. Y aún más gente, aún cristianos, creen más en la enfermedad que en la sanidad.
Y la mayoría de los cristianos creen más en que malas cosas van a pasar y todo se va a poner peor, incluso cristianos. Y mucha gente en el mundo, incluso creyentes y no creyentes, ellos creen que las cosas malas van a suceder y están correctos. ¿Se dan cuenta lo que dejó escrito el Señor Jesucristo? Que la gente no lo ha mirado bien. Mucho cuidado con lo que creemos y con lo que hablamos, porque eso va a pasar. Los que creen que lo que peor va a pasar, el diablo los ha programado en su lenguaje y la gente finalmente tiene que creer que Dios sana con una buena oración y una correcta oración. Ellos dicen algo malo va a pasar y están correctos. Ellos van a mostrar el camino directo en el que estamos programados en el lado negativo y adivinen quién está programando el completo sistema del mundo, que está basado en la muerte. Muerte en el lenguaje chino, en el lenguaje indio, en el lenguaje inglés. Eso es muerte. Ejemplo, mi espalda me está matando. El espaldar lo está matando. Bueno, Pastor Prin, yo solamente estoy diciendo lo que está ahí. Mi espalda me duele. Yo solamente estoy diciendo lo que es. Vamos, usted está diciendo lo que es y diciendo lo que es basado en qué, en lo que siente, pero básese en la palabra de Dios, que por su llaga fuimos sanados. Eso es lo que la Biblia dice, es que estamos sanados y no hay forma que no lo sea. No es una sanidad espiritual, es una sanidad física. Cada vez que la palabra aparece en el griego es siempre sanidad física. Por sus llagas fuimos sanados, sanados. ¿Cuándo vas a empezar a hablar la palabra de Dios? La palabra de Dios es verdad y mis sentimientos son una mentira. Incrédulo, yo solamente quiero ayudar, pastor. Mi bisabuelo, mi padre eran hombres de mal carácter y mi sangre y todo eso y mi esposa empieza a hablar de que la gente siempre está sosteniendo las cosas negativas, el mundo los está sosteniendo y aún cristianos, pero nosotros vamos a empezar a hablar la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, porque ni siquiera nuestros sentimientos son la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Pasó esto porque las cosas negativas no me gusta hablarlas. Dice, yo no puedo ayudar, está en mi sangre. Y usted dice, la gente, bueno, básicamente es una persona diciendo que nunca puede cambiar, la esposa diciéndole al pastor, oh, por favor, pastor, ayúdeme porque este hombre, yo no lo puedo cambiar. Entonces le dice, si usted cree que no lo puede cambiar, pues eso es lo que le va a pasar. Mientras más usted lo diga, pues más le va a pasar. El diablo no puede hacer nada a usted aparte de sus propias palabras. Y es por eso que el Señor nos llama hoy a que nosotros cambiemos la posición de estar recibiendo toda la información que tenemos en nuestra mente o alrededor para que nosotros tomemos control de nuestras propias palabras y de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y de las cosas que nos rodean con un arma muy poderosa, la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor. Dice, el diablo no le puede hacer nada a usted aparte de sus propias palabras, porque iglesia, óigame muy cuidadosamente, el diablo no está sentado en el trono. Está usted es el que lo está. Y con Cristo, oiga lo que estoy diciendo, el diablo no puede ir al trono. Usted es el que está sentado bajo el trono y no puede ir a decirle, oiga, 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 tanto tiempo como usted no diga nada, tanto tiempo como usted no lo diga, el diablo no puede hacer nada. Él no puede hacer nada aparte de sus propias palabras. Esta es la razón por la que el Señor Jesús dice, diga, hable, hable, hable. Y también diga qué vamos a comer o qué vamos a tomar o con qué nos vamos a vestir. No se preocupen por esas cosas, porque usted hablando trae la cruz a su mente y Jesús dice, digan, hablen diciendo usted lo puede creer, hablándolo y diciéndolo. ¿Y cómo se dice? Creí, por lo cual hablé y por eso nosotros también hablamos, creímos y también hablamos. Entonces el diablo puede poner palabras en su mente, pero usted no lo diga. De cualquier modo, usted sabe que un ave puede volar en su cabeza, se está refiriéndose a un pensamiento, pero párela, usted párela, si no le va a construir un nido. Entonces vamos a empezar a controlar lo que nosotros pensamos como la palabra de Dios. Y les voy a dar ahorita una pauta muy importante. Cuando ustedes van a un avión, el diablo les va a decir, ese avión se va a caer, pero usted lo oye y se va a caer. El diablo no está en el trono, no se preocupe.
Es lo que usted diga, lo que usted tiene que pensar. Mire, el diablo puede decir una cantidad de malas cosas alrededor suyo en su cabeza, pero en tanto usted no lo diga, no lo tome y usted no lo estará diciendo. Siempre recuerde esto, el diablo no está en el trono, usted es el que está. Y es por eso que usted debe hablar. Y lo importante es que no es lo que la gente diga o lo que digan las personas, sino lo que usted diga, no importa lo que el diablo diga. ¿Está oyendo? Usted está diciendo lo que yo estoy libre del miedo. Precisamente eso. El miedo es estar basado en suposiciones de las cosas negativas que tenemos en la cabeza. Pero cuando usted toma control, ya el miedo desaparece. Entonces, el diablo va a intentar convencerlo de ponerle enfermedades sobre usted o desear que el avión se caiga. El diablo no puede hacer nada, pero le voy a decir una cosa, iglesia, esta no es la Biblia. El diablo no puede hacer nada, aparte de sus palabras. No es lo que el diablo diga acerca del avión o cualquier cosa que usted diga porque usted está en el trono. Finalmente, se hará lo que usted diga. Yo voy a llegar al otro lado, voy a tener un buen vuelo en el nombre de Jesús. Usted dirá, yo tengo derecho a una bendición, a una jornada buena en el nombre de Jesús. Bueno, como ya se me está yendo mucho tiempo y no quiero dejarlo sin el final, Joseph Prince hace mucho énfasis en lo que nosotros estamos oyendo, en lo que nosotros estamos recibiendo, en lo que está en nuestra propia mente, en lo que nos hace como entorno. Y dice que vayamos a Proverbios. Ese es el final. No quiero dejarlos porque vienen todavía otras 15 páginas más. Voy en la 24. Y él está finalmente diciendo y que vayamos a Proverbios y empecemos a leer Proverbios, que es la sabiduría de Dios, donde él está escrito, donde está escrita la sabiduría de Salomón. Y él habla ahí de las veces, de la cantidad de veces que se nombran las palabras lengua, boca, labios y todo lo que tiene con referencia al lenguaje. Y habla de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Por favor, léase Santiago 3:3, donde dice que la lengua maneja una nave, pues, como un timón. Entonces, él dice que nos leamos proverbios, pero que lo leamos línea tras línea, porque son 30 proverbios, y usted lea uno por día, pero que lo lea en primera persona y que lo lea solamente la parte de bendición, que empiece usted a declarar todas las bendiciones que dejó escritas en proverbios. Salomón, donde está reflejada la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y todo el tiempo habla de boca, labios y lengua. No los quiero, o sea, no, me iría otra hora para terminar esto, entonces dejémoslo como primera parte y en 15 días o en 8 días, si se da la posibilidad, terminaré esto porque realmente esto es lo que nos posiciona a nosotros en una posición de autoridad espiritual que se la ganó el Señor Jesucristo en la cruz y que nosotros tenemos que entrar a tomar esa posición porque no se nos ha dicho nunca realmente que por ese sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales y tenemos esa autoridad que ganó el Señor con su sacrificio. Eh, Desafortunadamente, de verdad, se me fue mucho, es mucha información y son 4 discos y voy en el primero. Pero creo que les ha llegado el tema es, estamos sentados en el trono, nuestras palabras tienen poder y el Señor nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. Y empiece a esgrimir sus palabras, no se calle, empiece a hablar, empiece a repetir y tome toda la palabra de Dios como una arma para usted iniciar un camino de fe, prosperidad, sanidad y libertad. Yo feliz de poderles servir. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar ahí y yo se la responderé con muchísimo gusto. Los bendigo con toda bendición espiritual. Sé
que esta palabra los ha iluminado, que les ha dado una nueva luz en su camino y los ha conmovido y les ayudará a continuar un camino de fe y de prosperidad en su vida. Los bendigo con toda bendición y que pasen muy buenas.